noches, queridos hermanos y amigos del Ministerio Arca de Gracia y los otros hermanos, los otros amigos que no pertenecen a nuestra iglesia, pero que se conectan para juntos saborear este espacio de tiempo donde hablamos de la palabra de Dios y nos preparamos en conocimiento para fortalecer nuestra vida espiritual y mantener el rumbo hacia la patria celestial. Soy el pastor Joel Díaz de la Paz, les estoy saludando y oro por todos ustedes para que de alguna manera la semilla del Evangelio pueda germinar en nuestros corazones y quizá poder alcanzar a otros también con el poder de la palabra de Dios. Vamos a dedicar un tiempo a orar para que el Espíritu de Dios nos una, nos enlace en el mismo sentimiento en esta hora. Y seguramente tenemos cosas que agradecer y también motivos para pedirle a Dios un poco de consolación, de misericordia con cada uno de nosotros. Siempre tenemos motivos de agradecimiento. A veces queremos pedir tanto que nos olvidamos de agradecer lo que ya el Señor nos ha contestado. Así que voy a tocar unos acordes, vamos a orar y después vamos a estudiar la Biblia. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la vida, por la salud que nos has concedido hasta este día. Y te pedimos la bendición para lo que nos queda por delante, que sintamos tu presencia, tu compañía en todos nuestros proyectos y afanes de esta vida, pero que dirijas nuestros pensamientos y nuestras motivaciones más intensas al conocimiento de tu palabra y a hacer una conexión con Dios cada día. Padre, te damos gracias porque hemos visto que muchas personas están conectándose cada vez en el estudio bíblico con el hambre y el deseo de conocer más de ti. Ahora, Padre, qué bueno sería que el Espíritu Santo nos acompañe, que pueda usar mis palabras y que pueda traer un lenguaje entendible para que todos salgamos edificados esta noche. Estoy orando, Señor, por Dianita Pérez, porque creo que tú la puedes sanar y restaurar completamente. Por eso oro a ti, no demandando, no exigiéndote nada, porque tú eres un Dios santo, todopoderoso y sabes qué hacer en cada momento y en cada casa. Pero estoy apelando a tu misericordia, a tu bondad, a tu compasión divina, para que ella sea sanada y sea restaurada, porque su fe es grande y quisiera verla cantar de triunfo y de agradecimiento por tus maravillas. Estoy orando también por Eric, que necesita tu sanidad en la misma área. Estoy orando por Suri Sadai, porque tú puedes hacer maravillas y milagros y reprender el espíritu de enfermedad y ella puede recuperar su salud completamente en el nombre poderoso de Jesús. Y estoy mencionando estos nombres aquí públicamente porque públicamente voy a contar tus maravillas y las cosas que has hecho por cualquier persona que invoca tu nombre con fe. Oramos para que al abrir la Biblia fluya con poder esa fuente inagotable de tu santa palabra en nuestros corazones.
Oro por la iglesia Arca de Gracia, oro por todas las iglesias que invocan el nombre de Jesucristo para que sean alcanzadas con tu poder, con tu bendición y con la sabiduría del Espíritu Santo. De manera que cuando hagas el último llamado, salid de ella, pueblo mío, todos podamos abandonar nuestras posiciones y juntarnos delante de tu presencia como un solo pueblo que ha lavado sus ropas y la ha emblanquecido en la sangre del Cordero. Oro por tantos ministros, pastores, laicos, misioneros que están predicando en esta pandemia y anunciando las buenas nuevas de salvación. Que a cada uno tú nos des un público que después, sumados, sean la gran multitud que nadie podrá contar. Oramos por tu presencia en este momento en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esta canción es bien antigua también, muy linda. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Es una hermosa canción que por años y décadas los creyentes de muchas iglesias le han cantado y han saboreado esta dulce y hermosa alabanza. Hoy estoy empezando un poquito tarde porque aprovecho el día para trabajar. Algunos que no me conocen no saben que trabajo en los jardines, en la yarda, y como el sol se está poniendo tarde, aprovecho el día al máximo. Y a veces termino de trabajar muy al sur o muy al norte de donde vivo y llego a la casa un poco tarde. Hace unos minuticos entré deprisa, me cambié de ropa y me bañé, me cambié de ropa y estoy aquí para compartir la palabra con ustedes. Y el capítulo 22 de Apocalipsis es un capítulo, yo le llamo algo sublime, algo hermoso y con unas enseñanzas para entender y aplicar el contexto de cómo viviremos dentro de la Santa Ciudad. Y tiene tantas figuras, tantos elementos que quiero apoyar algo y dejar el capítulo 22 de Apocalipsis para el tema del sábado. Así que vamos a disfrutar el sábado del tema de Apocalipsis. Ahora, hay algunas citas que yo quisiera reforzar antes de estudiar Apocalipsis 22 y despedirnos de este fabuloso, formidable y extraordinario libro donde hemos aprendido tantas cosas. Yo les prometo regresar en algún tiempito y volver a estudiar Apocalipsis y descubrir más cosas, porque la Biblia tiene algo. Tú puedes leer hasta un salmo y leerlo toda tu vida, repetirlo 1000 veces. Y si tú oras cada vez que vas a repetir el salmo, si oras cada vez que vas a leer el salmo, así tenga 4 versículos, 7 versículos, vas a encontrar siempre un mensaje nuevo, un enfoque, una dimensión distinta. Es extraordinario porque la Biblia, la palabra de Dios, es una fuente inagotable. Así que yo creo que voy a regresar en algún momento
con el libro de Apocalipsis. Otra vez les había prometido aquellos hermanos que me escuchan y los hermanos de mi iglesia que no habíamos tenido tanto tiempo para estudiar tantas porciones bíblicas así seguidas, no nos vemos tantas veces en la semana, que vamos a pasar ahora al libro de Daniel, porque el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, tiene una relación estrecha, importante. Así que vamos a estudiar el libro de Daniel para ya tener por lo menos los dos libros proféticos bosquejados, haberlos repasado. Hoy vamos a tocar una porción bíblica muy importante que el apóstol Pablo expone en segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a tratar de abarcar todo el capítulo lo más rápido posible antes que sea una hora de programa. Y vamos a aprender algo que es indispensable. ¿Por qué? La Biblia se revela a sí misma. No está divorciado un libro de otro, no está separado un punto de otro. Hay un elemento importante. Las personas que me están escuchando quizás por primera vez o que no tienen tanto conocimiento bíblico como otros que llevan más años en la iglesia. Por ejemplo, la Biblia nosotros la conocemos como dos grandes porciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esta palabra, este término Antiguo Testamento o Nuevo Testamento no reza así en el original. El original de la Biblia reza Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Este nuevo pacto, esta palabra nuevo, no quiere decir que es algo diferente, algo novedoso, algo que es distinto al primero, sino que nuevo, este término nuevo pacto, viene de una voz enfática que quiere decir nuevamente el pacto. O sea, es una ratificación de un pacto. ¿Cuál es el pacto? Bueno, el pacto es que tiene que haber derramamiento de sangre para que haya perdón de pecados. Y en el Antiguo Testamento, que nosotros conocemos con este nombre, o Antiguo Pacto, que es su terminología original, encontramos que se enseña desde Adán y Eva, Caín y Abel, aquel ritual doloroso y triste que era tomar un corderito de la manada, el más bonito, el más perfecto, y era sacrificado, macho y de un año, que representaba a Cristo. Entonces, ¿por qué macho? Porque Cristo era varón, iba a ser varón. Y de un año, porque un año en un corderito ya es la edad adulta. Y el Cristo que va a salvar al mundo es un Cristo adulto, no es un Cristo bebé, no es un niño. Así que hay un símbolo que es el sacrificio del cordero pascual, o de aquel cordero que había que confesar los pecados sobre su cabeza. Después se degollaba, se moría el animal, y esto era aceptado por Dios como una ofrenda de expiación, una ofrenda de purificación, donde la persona entregaba sus pecados por medio de la confesión, y a cambio del derramamiento de sangre obtenía el perdón de sus pecados. Obviamente era un símbolo que quedaba colgando hasta que Cristo viniera. Todas las personas que creyeron en ese pacto antiguo o primer pacto y fueron lavados y rociados con la sangre de aquel cordero y fueron justificados por medio de aquel ritual simbólico que representaba el sacrificio de Cristo, se quedaron esperando. Se le llama también en un lugar en Apocalipsis espíritus encarcelados. ¿Por qué espíritus encarcelados? Porque todo el mundo está en stand-by, está en espera. Si Cristo, cuando llega en el Nuevo Testamento, en la época de Cristo, cuando Él llega, tiene miedo de subir a la cruz, o comete algún pecado, o falla, todo el que creyó, todo el que se justificó su fe por medio de este ritual, está esperando a que venga otro Redentor, porque el primero falló. Pero Cristo no nos falló. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso se le llama a la primera porción de la Biblia Antiguo Pacto. La segunda porción de la Biblia, Nuevo Pacto. Ahora, en algún momento, alguien cambió la terminología y puso Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que describe un poco qué es la Biblia, porque la Biblia es un testamento. La Biblia es una herencia que Dios nos deja. Si tú cumples con este libro y te llenas del Espíritu Santo y tienes una vida transformada por el poder de Dios,
el testamento te va a llevar a la patria celestial. Pero Antiguo Pacto y Nuevo Pacto describen mucho mejor la idea de lo que nosotros estamos encontrando en la Biblia. Cristo hizo un pacto. Todo aquel que en él cree no se pierde, tiene vida eterna. O sea, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y hay una serie de declaraciones de Cristo donde él se hace llamar el pan de vida, se hace llamar el agua de vida, se hace llamar la puerta, y Cristo es el punto focal, lo más importante de nuestra fe. Ahora bien, la iglesia naciente, esta iglesia primitiva, esta primera iglesia de los primeros tiempos, fue una iglesia que entró rápidamente en tentaciones, en controversias, en problemas, en dilemas doctrinales, y el apóstol Pablo, por eso el apóstol escribe a las iglesias con una autoridad apostolar, enviado por Dios, y le envía mensajes muy importantes. Ahora, estos mensajes y esta situación que enfrenta la iglesia de Tesalónica, yo quisiera ponerla como un elemento más al libro de Apocalipsis antes de nosotros estudiar el capítulo 22. Porque el capítulo 22, en el capítulo 21 vemos venir la santa ciudad. Y en el capítulo 22 se nos habla de cómo será la vida dentro de la santa ciudad. Pero hay algunas imágenes y algunas connotaciones muy importantes que quiero abundarlas un poco aquí. Así que, sin más preámbulos, vamos a leer segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Leo para ustedes. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bien, aquí tenemos un primer dilema que tiene la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica está en alarma porque muchas personas, muchos falsos predicadores, mucha gente de esta conjeturando, decían que ya la venida del Señor estaba cerca, que en cualquier momento Cristo volvía. Bueno, esto fue un sentimiento que siempre tuvieron los apóstoles después que Cristo ascendió. Sus palabras de regresar pronto eran tan vehementes, eran tan claras, que algunos de los apóstoles pensaron que en sus días vendría el Señor. Y esta doctrina o esta creencia o esta tendencia, mejor dicho, se fue quedando en la masa de la iglesia naciente, la iglesia primitiva. Y el apóstol Pablo tiene que enfrentar este dilema aquí en la iglesia de Tesalónica, porque ellos pensaban que Cristo vendría ya, venía en sus días. Y ahora el apóstol Pablo tiene que reconvenirlos, tiene que estabilizar las emociones y enseñarles cuáles son los elementos que acompañan la venida de Cristo. Estos elementos nosotros los estamos viendo ahora. Por eso considero que es importante este tema antes de estudiar el último capítulo de Apocalipsis. Dice el versículo 3. Ahora es más específico. Quería hacer una alusión. Él dice aquí que no os dejéis mover, versículo 2, fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Lo que está enfatizando el apóstol Pablo aquí al decir no se conturben por un espíritu. Este espíritu aquí en la Biblia aparece en minúscula, y cuando el espíritu aparece con minúscula se refiere a un espíritu de contradicción, a una tendencia eclesiástica, a una corriente filosófica. También se refiere a un espíritu de una persona que se ponga a contender, a discutir sobre la verdad o hacerse el sabio cuando es un necio. Quizás este espíritu también tiene aplicación a los espíritus de demonios que les gusta confundir. ¿Cuáles son los anclajes del cristiano? El cristiano tiene que ser un anclaje sólido en el estudio concienzudo, responsable y sistemático de la Biblia. Hay dos maneras de estudiar la Biblia. La primera, yo diría que es la manera informativa. Tú puedes leer toda la Biblia,
de tapa a tapa y ya tienes una información general. Eso se puede hacer con diversos planes de estudios. Hay quien ha estudiado por muchos años la Biblia, la han leído muchas veces leyendo 3 capítulos diarios y 5 capítulos el fin de semana, ya sea sábado o domingo. Pero siempre durante 6 días debes leer 3 capítulos y en un año la vas a leer toda. Otros duplican esta norma y la pueden leer en 6 meses y así sucesivamente. Hoy día es mucho más fácil leer la Biblia porque tú la pones en audio en tu teléfono y estás manejando 1 hora y estás oyendo 30, 40 capítulos. Y vas a manejar 3 horas, vas a ir hasta otro estado y puedes aprovechar y estudiar la Biblia, oír mucha más información bíblica. De cualquier manera, leer toda la Biblia es la manera informativa, pero cuando la estudias por temas, entonces es el modo investigativo, cuando ya quieres saber los temas diferentes. Ahora, si el creyente no tiene ánimo, no tiene entusiasmo, no tiene un plan, un proyecto de estudiar la Biblia, tiene desinformación. La desinformación permite las herejías, las fábulas, los disparates. Hoy día los pastores, los predicadores, gente importante que dirigen iglesias numerosas, tienen la osadía de pararse a decir disparates, a inventarse fábulas. Hay una catarata de fábulas y de inventos y de mentiras saliendo de los púlpitos. ¿Por qué tienen eficacia? ¿Por qué tienen connotación? Porque llegan a oídos descuidados, a corazones desprovistos del conocimiento doctrinal bíblico. La gente hoy no quiere leer la Biblia, pero quieren oír a los pastores y quieren oír las predicciones y quieren oír la palabra que Dios tiene para mí con el pastor o con la pastora. Y ahí está el error. Se meten en la fábula, se meten los problemas en la iglesia. Esta situación estaba queriendo sucederse en la iglesia de Tesalónica, para que entiendan esto. Ahora, dice el apóstol Pablo, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Hay 3 elementos aquí importantes. Primero, antes que Cristo venga se va a manifestar la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Bueno, apostasía es una palabra que significa, más claramente hablando, negar la fe apostólica, negar la enseñanza de los apóstoles. Cristo escogió apóstoles para que testificaran de Él. Ellos fueron enviados a hacer iglesias, formar comunidades de creyentes, según lo que vieron mientras convivían con Cristo. Como Cristo hablaba, como Cristo enseñaba, qué mensaje hacía, el estilo de vida de Cristo es el que los apóstoles copiaron para ministrarlo al mundo. Ahora, llegará un momento, dice el apóstol Pablo, no es ahora, llegará un momento que vendrá la apostasía. O sea, la gente no le va a importar la Biblia para nada, ni en esta iglesia, ni en aquella, ni en la otra. La gente quiere emociones, sensacionalismos. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios se está moviendo. Entonces oyes a uno decir unas cuantas palabras raras que se las está inventando o las está copiando de otro predicador que dice las mismas palabras raras. Yo he visto ya las mismas palabras raras de varios predicadores y famosos e importantes. Sin embargo, todo eso es un espíritu de mentira, porque está sabido, está claro que el don de lenguas es un don que el Señor va a repartir cuando sea necesario, en momentos donde diferentes idiomas, como en el día del Pentecostés, personas venidas de todas partes del mundo, hablando diferentes idiomas, necesitaban oír la palabra de Dios. Y en ningún lugar dice que las personas que estaban allí no entendían, sino que el apóstol predicaba y todo el mundo entendía en su propia lengua, dicho por ellos. Nosotros les estamos escuchando en nuestra propia lengua. ¿Qué está pasando ahora? Que la gente quiere falsificar cosas, quiere hacer aspavientos, quieren hacer sensacionalismo. Y dice el apóstol Pablo, tengan cuidado con esto, porque va a venir primero la apostasía. Después de la apostasía se manifestará el hombre de pecado. El hombre de pecado. Está hablando en sentido singular. Hombre, no los hombres de pecado.
dice, se va a manifestar el hombre de pecado. Se está refiriendo aquí posiblemente a un líder religioso que mueva a las multitudes a pecar contra Dios, a desobedecer los mandamientos de Dios. O también se puede referir a los líderes, a los ministros locales de iglesias y de congregaciones que desvirtúan la palabra de Dios y establecen una nueva cultura de apreciación bíblica de acuerdo a lo que Dios le dé a ese pastor. Se va a manifestar el hombre de pecado y se va a manifestar el hijo de perdición. ¿Qué cosa pudiera tipificar el hijo de perdición? Bueno, el hijo de perdición se refiere a esta generación que sus padres no le han enseñado a temer a Dios, no les han enseñado a respetar a Dios. Y hay un pensamiento por ahí que a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, cada generación duplicará a la anterior en pecado y en maldad. A eso se refiere el hijo de perdición. Son generaciones que ya vienen sin conocimiento de Dios. Antiguamente, unos años atrás, en todas las casas había una Biblia, en todas las casas se iba a alguna iglesia, en todas las casas había una abuelita que leía la palabra de Dios. En estas casas de hoy no hay una madre que le lea historias bíblicas a sus hijos antes de dormir, no hay un padre que hable de Dios y que alabe el nombre del Señor en la casa y que guíe a su familia por el camino de la justicia. O sea, estamos viviendo en el final de la historia de la humanidad porque ya por varias generaciones la gente no ha tenido a Dios, no han tenido principios. Entonces dice el apóstol Pablo, Cristo no va a venir todavía, bajen la alarma, concéntrense en su vida cristiana, porque cuando Cristo venga, primero se va a manifestar la apostasía, el hombre de pecado, el que guía mal al mundo, y el hijo de perdición, o sea, una generación perversa. Vamos a ir leyendo. El cual, refiriéndose al hombre de pecado, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nosotros estamos mirando aquí una descripción profética muy anticipada de la postura papal. O sea, el Papa es un personaje que se sienta en un trono como si fuera Dios, pretende perdonar pecados. Dice aquí, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si tú hablas con el Papa, si el Papa te perdona y te bendice, tú no tienes que mirar a Dios ya resolviste tu problema con el Papa. El problema es que el único que puede perdonar pecados es Dios, no es un hombre. Así que este hombre de pecado tiene un comportamiento, pero cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, no existía todavía. ¿No os acordáis, dice el versículo 5, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Él está escribiendo a Tesalónica, pero ya no está entre ellos. Versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí el apóstol Pablo dice que hay algo que detiene al hombre de pecado, que todavía no está a sus anchas. ¿Qué lo detiene? Bueno, una de las cosas a las que él se refería quizás era que el imperio romano, con su persecución y con su fanatismo y su paganismo, era tan fuerte que este anticristo, este sistema energético, no se podía manifestar porque todavía el imperio romano era muy fuerte y no daba paso a esta Roma papal que apareció después. Se pudiera estar refiriendo a eso. Otros comentaristas consideran que Pablo se puede estar refiriendo también a esos 4 ángeles que aguantan los 4 vientos de la tierra, o sea, esos 4 ángeles que sostienen las iras humanas, el fanatismo humano, las guerras, la perversión humana, que todavía Dios tiene aguantado eso, tiene controlado eso. De igual forma, Él está previniendo a la iglesia para que estén atentos a la palabra de Dios y a lo que Él les está enseñando como palabra de Dios, porque Él es un apóstol. Dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. ¿Quién dirige el misterio de la iniquidad? Satanás. Cuando Satanás vio que Cristo
murió en la cruz, reconoció su derrota. Él llevó a Cristo a la cruz apasionadamente, dramáticamente, pensando que iba a poner a Cristo en una situación y en una tentación que él iba a caer. O sea, si yo llevo a Cristo a la cruz, Él no va a morir, porque Él es Dios y Dios no muere. Entonces yo lo voy a llevar a la cruz y una vez que esté clavado en la cruz, Él va a tener que bajar de la cruz. Y si Él usa poderes sobrenaturales para bajar de la cruz, me va a comprobar mi tesis de que hay que ser Dios para guardar y respetar la ley del cielo. Por lo tanto, lo voy a llevar a la cruz. Y lo que Satanás no cayó en cuenta es que Cristo quería ir a la cruz a morir. Porque su muerte es una muerte vicaria. Su muerte es una muerte expiatoria. Con la muerte de Cristo, si nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, si hacemos su mensaje en nuestro estilo de vida, entonces somos salvos por la fe en Jesucristo, y es lo que Satanás no contaba. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz y dijo consumado es, y murió, entonces Satanás se dio cuenta que su cuenta regresiva acababa de comenzar, y los números de su vida, que según él no tenía fin, comenzaron a moverse en cuenta regresiva. Ahora, el ministerio de iniquidad ataca a la iglesia, comienza a perseguir a los cristianos. Los romanos desarrollaron una frenética y terrible persecución contra los cristianos. Y los cristianos sufrieron la muerte, el martirio, todo tipo de torturas durante el imperio romano. Hubo emperadores como Diocleciano, que fue terrible su persecución y muy notoria contra los cristianos. Ahora, por eso es que ese fanatismo, ese paganismo no daba paso a la Roma papal. Una vez que termina la Roma pagana, comienza esta Roma papal su historia. Por 1260 años la Iglesia católica persiguió, aniquiló y asesinó millones de cristianos. Impresionante. Ahora, dice aquí que ya está en acción el misterio de iniquidad. O sea, ya Satanás tiene otras estrategias. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Llegará un momento que el Señor va a permitir que Satanás haga todo lo que quiere, pero el Señor lo va a quitar del medio. Amén. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Se manifestará el inicuo, ese poder político religioso con apariencia de piedad, con apariencia de solidaridad. Esto es un momento que esta pandemia nos ha demostrado, dicen ellos, que nadie puede sobrevivir solo, que ningún país puede estar solo. Tenemos que ayudarnos todos, y para que nos ayudemos todos tiene que haber un líder espiritual mundial. Así que todos los presidentes de muchos países del mundo están proponiendo que la Iglesia Católica, que el señor Francisco, Papa Francisco, dirija la solidaridad y la paz mundial, el nuevo orden mundial. Hermano, eso está en la profecía hace muchos años, que íbamos a llegar a este punto antes de la venida de Cristo. Por eso le dice el apóstol Pablo a la gente de Tesalónica: no se apuren, muchachos, eso va a pasar, pero van a pasar algunas cositas primero. Y estas cositas primero las estamos viendo nosotros, que nunca antes imaginamos oír presidentes de los países pidiendo un nuevo orden mundial. Todos los presidentes subían a su dirección política en elecciones reñidas, pero ahora están cediendo el poder. ¿Por qué? Porque hay una profecía que anuncia que esto va a pasar antes de que venga el Señor. Pero ¿sabes qué dice también la profecía? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién es el que se lleva la victoria final? El Cordero que vive por los siglos de los siglos. Amén.
inicuo, versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Todo eso vamos a ver. ¿Por qué la gente va a creer? ¿Por qué la gente van a aceptar? Porque van a haber prodigios mentirosos. En estos días estaba pensando en algo. Durante todo el tiempo que he vivido en esta tierra, he oído a ateos de diversas clases sociales decir: yo no creo en Dios porque no lo veo. Y a veces me pongo a pensar, ¿será que el Señor ha permitido el virus corona? Una cosa microscópica, imperceptible a la vista, pero veo a todo el mundo con sus máscaras puestas. Hay gente que se están tomando fotos, muy bien vestidos, muy arregladitos, pero con la máscara puesta. Yo no sé si la gente cree que a través de la fotografía se va a contagiar a alguien, pero veo que a la gente les da placer hasta tomarse fotografías con su máscara puesta. Ya he visto máscaras contra el virus de marca, con algunos adornos, con algunas decoraciones, muy interesante. O sea, te estás poniendo la máscara, te estás cuidando de un virus que no se ve. Hermano, amigo mío, Dios es mucho más grande que ese virus. Y hay muchas más evidencias para creer en Dios que en el virus. Si creíste que existe un virus que te puede matar y que te tienes que proteger, que te tienes que cuidar, hay un Dios en el cielo que viene por su iglesia, que le va a poner fin a todas las cosas, que va a hacer un juicio de las naciones, y ese día necesitas y necesito haber creído en Él. Muy importante que la gente no cree porque no ve, pero el asunto es creer para ver. Dice el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aparentemente tenemos la opción de aceptar a Cristo, de rechazar a Cristo, de despreciar su palabra, de aceptar su palabra, y dice el versículo 11 que por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Cómo es posible que la gente crea la mentira? ¿Cómo es posible que la gente... He visto iglesias cristianas, siento mucha compasión, iglesias cristianas que su líder, su pastor, empieza a pedirles dinero, literalmente, sin esconderse. Y empieza a pedir dinero por cientos y por miles. Esa congregación, personas que fueron ahí a adorar, que fueron a cantar, esta persona los empieza a motivar, los empieza a manipular. Y les empieza a llamar y la gente comienza a dar dinero. Y llenan arcas de cientos de miles de dólares. Hay gente que no tiene dinero, pero estiran la mano con la llave de su carro y regalan el carro al pastor ese día. Es un espíritu engañoso, dice el versículo 11, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Como si Dios cobrara, como si Dios fuera un usurero, como si Dios fuera materialista. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tú puedes ir a la iglesia por años sin dar un centavo y Dios te ama, y Dios te recibe, y Dios te abraza, y Dios te bendice. Y si un día, estudiando la Biblia y conociendo la palabra, tú entiendes el mensaje de Dios sobre la conexión espiritual y la conexión monetaria con Él, entonces eso es otra cosa. Pero tú lo vas a comprobar tú con tu fe, con tu Biblia, cuando tú quieras o cuando Dios te lo quiera revelar. Dios no pone condiciones, tú no tienes que ir delante de Dios con dinero. La gente, hay lemas por ahí, cuando usted vaya a la iglesia, lleve su Biblia y lleve su billetera. Eso es una falta de respeto, eso es profanar el templo de Dios, profanar el mensaje de Dios. Eso es una vergüenza. Porque Dios es espíritu. ¿Quién dijo esa frase? Cristo. Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu
y en verdad. O sea, espiritualmente y con la Biblia, con la doctrina bíblica. No con inventos, no con fábulas. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este capítulo lo vamos a dividir en dos partes. Mañana voy a tratar la segunda parte, que es cuando se refiere a la iglesia, el tremendo contraste que es el mundo y la iglesia. Hoy día, lamentablemente, muchas personas van a la iglesia, pero no se han podido sacar el mundo de su vida, de sus sueños, de sus aspiraciones. Viven como si Cristo no fuera a venir y profesan ser creyentes. Es bueno saber que hay un antagonismo muy grande entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Nosotros somos llamados hijos de la luz, los hijos de Dios, y andamos en luz si Él vive en nosotros. Que Dios te bendiga, mi hermano, y que estos tiempos sean tiempos de preparación, que sean tiempos de consagración de nuestras vidas, que podamos hacer algo para leer la palabra y llenarnos del Espíritu Santo, y que nuestras oraciones sean inspiradas en el texto sagrado. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos mañana con la segunda parte de este capítulo extraordinario de Segunda de Tesalonicenses. Dice esta canción: gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy, desde que a Jesús vi a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí, he sentido el gozo de su amor en mí. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy, desde que a Jesús vi a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí, de su amor en mí, de su amor en mí. Amén. Oramos. Padre, gracias porque tu palabra nos va alumbrando el camino en todo tiempo y lugar. Por favor, Señor, compadécete de tu iglesia, de las personas que tú estás llamando a salir de Babilonia, salir de la confusión, salir de las mentiras y llevarlos al conocimiento de la palabra de Dios. Despierta en estos hermanos, en estas personas, un vivo deseo por profundizar, escudriñar y conocer más de tu palabra. Señor, sabemos que tu venida ahora sí está muy cerca, porque se ha manifestado la apostasía, se ha manifestado el hombre de pecado y se ha manifestado una generación perversa llena de perdición. Por favor, Señor, que tu iglesia quede distante, que tu iglesia quede preservada y que tú selles en sus frentes con el sello divino a hombres, mujeres, muchachas, jovencitos y niños que han decidido caminar por las calles de oro de la santa ciudad. Nos ponemos en tus manos, Padre, esperamos en tus bendiciones, en tus promesas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.